Chicos, pues lamentamos deciros que por el tema de vacaciones y porque parte de nuestro equipo se va de vacaciones, no vamos a poder seguir con la frecuencia de contenido que estábamos teniendo hasta este momento, lo de vídeo por día, lo de vídeo diario, y durante un periodo breve de finales de diciembre hasta mitad de enero vamos a intentar tirar por lo menos 2 o 3 vídeos a la semana para que no falte contenido. Y eso sí, cuando volvamos de vacaciones, prepararos porque se viene lo gordo, se viene la cizaña y se viene la auténtica tralla de Master Vibes. Así que nada, familia, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Felices fiestas! Bueno, buenas a todos, estamos aquí en Master Vibes, yo soy R-Drop y hoy vamos a ver la nueva actualización de FL Studio, en concreto la 20.9, así que nada, vamos a entrar a las notas del parche nuevo y al programa y vamos a ir viendo todo lo nuevo que nos han traído para esta versión, que hay un par de cosas que me han gustado bastante. Así que para empezar, vamos a ir a la página oficial de FL Studio, vamos a ver rápidamente las notas del parche este nuevo, vamos a saltarnos la parte esta de aquí, de instrumentos, efectos y herramientas, porque ahora las veremos dentro del programa y vamos a ver las que tenemos por aquí, que no son pocas. Lo primero es que han actualizado el programa para que sea aún más compatible con Apple Silicon, con los nuevos procesadores de Apple, los nuevos ordenadores. Después tenemos por aquí que han rehecho, por así decirlo, el motor de grabación de audio de FL Studio. Hay un par de cosas nuevas que vamos a ver ahora también. Es un poco más intuitivo y un poco más fluido. Tenemos un control avanzado de las automatizaciones, de los clips de automatización de FL Studio. También un puntito por ahí. Han mejorado la funcionalidad MIDI y han metido más controladores MIDI que antes no habían, que esto, bueno, nos da un poco igual porque todos funcionaban al fin y al cabo, estuvieran o no estuvieran en FL Studio. Y esta que me la he saltado es que ahora se puede grabar audio por días, como si tú le dieras a botón de grabar y te tiraras 3 días grabando el tirón, pues ahora se puede. ¿Que quieres hacerlo? Pues hazlo. No sé quién va a hacer esto, la verdad. Pasamos a Workflow y bueno, en la sección de Multitrack han hecho, o en la sección de Playlist, según como le llame cada uno, han hecho unas cuantas variaciones, han cambiado un poquito el diseño, tampoco mucho, y bueno, ahí tampoco hay muchísima novedad, por lo menos por lo que yo he visto. Ahora se puede clonar los tracks del playlist. Se pueden elegir si quieres clonar los audios, los clips de automatización o los patrones, o todo a la vez. Ahora lo veremos también dentro de FL Studio. Y siguiendo por aquí tenemos un control Z, un deshacer mejorado. Ahora también podemos deshacer las acciones que hagamos en el mixer, en la consola que tenemos abajo, pulsando F9. Pues ahí ahora veremos que se pueden hacer otras cosas nuevas que antes no se podía. Unir clips, esto estaba antes dividido en varias herramientas y ahora lo tenemos todo incluido dentro de un solo comando, que es Control G, dentro del multitrack, y también se puede hacer con los clips de automatización, que antes creo que no se podía. El piano de teclado este de aquí, de ordenador, para los que no lo sepáis, pues se puede tocar ahí el piano también, como si fuera un MIDI, y además ahora se puede subir y bajar de octava, que antes no se podía, solo se podían tocar las octavas centrales, creo que eran 4 o 3, si no me equivoco, pues ahora puedes subir y bajar de octava. Y además de crear progresiones de acordes con las teclas numéricas. No sé si el control numérico de la derecha o las de arriba. Ahora probamos porque aún no lo he probado. Y poco más. Paneles nuevos y esto que tenéis por aquí, que no me dicen nada claro. Os dejo también en la descripción el enlace este, pero bueno, en la página oficial de FL Studio la encontráis fácil, por si queréis leer todo lo nuevo que hay y ver el vídeo este de aquí, que también está bien, que te lo explica un poco por encima. Y ahora vamos a ver rápidamente los instrumentos, efectos y herramientas nuevas que han metido, como son el Pitch Shifter, que vamos a ver ya. Aquí tengo un proyecto de un beat que acabo de abrir para ir probándolo y vamos a probar uno por uno todo esto de aquí. Y como digo, el primero es Pitch Shifter, que es... ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Este es el Pitch Shifter. Es un plugin bastante simple para cambiar el format, resumiendo un poco, y el pitch de lo que nosotros procesemos. En este caso lo tenemos dividido en 2 secciones, que es música y voz. Vamos a ir viendo rápidamente cada opción. Aquí tenemos el sonido de guitarra que lo hemos pasado por aquí. Como veis, pues cambiamos el pitch y aquí la duración. Y bueno, pues un efecto creativo más. Aquí tenemos la pantallita esta de X e Y, que vamos moviendo los 2 controles. Luego tenemos un hitter, que es como, no sé cómo explicarlo, como una vibración.
Y bueno, voy a arrastrar un pequeño vocal, pero primero voy a eliminarlo de aquí. Voy a arrastrar un vocal y lo probamos con voces rápidamente. Aquí lo tenemos. Y aquí. Y pitch, shifter, vale. Y pasamos al modo de voz, que se nos pone aquí en azul. Como veis, nos cambia el tono. Y aquí el format. La cantidad de corrección del format. El mix. Delay, feedback y aquí los modos de tono, de análisis de tono. Que aquí nos pone la nota y la octava, ¿no? Imagino que será como de dónde parte, no lo sé. No lo tengo muy claro, pero bueno, aquí lo tenemos rápidamente, el pitch shifter. Este es un vídeo también para hacer un tour un poco rápido. Si luego queréis que lo veamos en profundidad, pues nos lo decís en los comentarios. Bueno, el siguiente, el Vintage Chorus Effect. Es un efecto Chorus basado en el Juno 6. Los que tengáis el Juno 6, que es este de aquí, veréis que aquí tenemos el Chorus del Juno 6 y Arturia también sacó ese cacho del Chorus apartado en un plugin aparte. Pues este plugin es exactamente igual que ese que sacó Arturia. Vamos a verlo con el vocal mismo, pero tengo que abrirlo, claro. Modo 1, modo 2 y modo de edit para editarlo nosotros. Y bueno, aquí un par de controles bastante simples, un chorus que no tiene gran cosa, la verdad, y le da un buen efecto creativo a los sonidos que hagamos en nuestro beat. Luego tenemos aquí la opción esta de ruido, de ganancia y el mix. Y luego la modulación, que si lo queremos pasar a modo edit, pues son chorus, ni más ni menos. Está bastante bien que lo tenga aquí incluido el FL Studio, porque tiene muy buena pinta y seguro que lo usaremos a partir de ahora. Así que vamos a ver el siguiente, que es el modo Stretch Pro que ha añadido ahora FL Studio aquí en nuestros sonidos o en nuestros one shot o en nuestros loop. Vamos a abrir un loop, doble clic y vemos que antes teníamos Resample, Stretch y ahora tenemos Stretch Pro, que es básicamente igual o muy parecido al modo Stretch. Yo lo he probado así rápidamente y no he visto gran cambio, excepto porque nos añade aquí la perilla esta o el fader de format. Voy a abrirlo en el vocal también y así lo probamos todo ahí. Aquí. Básicamente, resumiendo, sería el modo stretch de siempre, que utilizamos para cambiar los tempos de los loops, etcétera, etcétera, pero con el fader de format, que como vemos pues nos puede ser útil en algún momento dado. Pues ya lo sabéis, ahí lo tenéis. Y ahora el siguiente, que es el Newton Editor, que sería como el Melodyne de FL Studio. Lo tenemos aquí. No, aquí, Pitch Corrector. Este es el Newton nuevo, que básicamente tiene como más modos, como nos dice aquí. Nuevos Shift Markers para más efectos creativos de warping. Pues bueno, resumiendo sería eso. La verdad, si os soy sincero, no sé dónde está, así que vamos a pasar al siguiente, que es el Patcher Tool. El Patcher es esta opción que nos permitía como crear nuestros propios plugins, que básicamente la han mejorado un poco. Aquí tampoco hay mucho que ver. Este de aquí es este plugin, pero un poco mejorado. No hay grandes cambios. Pasamos al siguiente, porque se nos está haciendo un poco largo el vídeo. El Flex, que lo tenemos aquí, está exactamente igual, no han cambiado nada, solo que han añadido sonidos nuevos y librerías nuevas. Como veis, aquí nos dice que si le pinchamos, pues lo podemos descargar. Ahora ha desaparecido. Aquí las tenemos. Y nada, el plugin es exactamente igual, no han cambiado nada, solo los sonidos y las librerías y presets. Y para ir acabando, vamos a ver otros cambios que hemos visto así curioseando un poco. Lo que he dicho antes de juntar clip, de consolidar clip. Ahora, por ejemplo, podemos hacerlo con control G. Si vamos aquí y elegimos estos dos clips, ¿no? Antes, a lo mejor se tenía que hacer así, seleccionando, muteando las demás y o exportando o dándole aquí en el canal master Alt R o juntándolos los dos en un mismo canal y hacer así
y consolidar track y darle aquí para que nos lo juntara en un mismo track. Pues ahora simplemente es seleccionando los dos clips, control G, y como vemos se nos fusionan, ahí está, en uno solo, pero como tengo todo muteado, pues nos ha salido un canal en silencio, vaya fail. Vale, ahora sí, aquí lo tenemos consolidado los dos tracks, uno al lado del otro. Pues ahora tenemos uno nuevo para poder modificarlo, resamplearlo o lo que os dé la real gana. Ya sabéis que aquí podemos hacer de todo. Control Z para deshacer. Podemos hacerlo también con las baterías, por ejemplo. Aquí tenemos dos baterías distintas en dos patrones distintos o pattern. Control G se nos une, que antes era creo que con Alt G, pues ahora es el mismo comando para todo. Y aquí tenemos también, que esto es lo nuevo, la consolidación de clips de automatización. Como veis, esto está recortado, son distintos, pero si le damos a Control G, ¡pim!, juntos. Esto sí que no estaba antes y es una ventaja que nos da ahora FL Studio. Aquí nos han cambiado un poco el diseño, creo. Esto no estaba así, no era tan cuadrado, si mal no recuerdo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, duplicar. Pues ahora al duplicar, damos aquí clonar track y nos pone aquí, ¿qué quieres clonar? Pues patrones, clip de audio, automatización y efectos. Y se nos crea otros. No es que se nos copie como si hiciéramos así, porque esto sería el mismo, sino que se nos clona, se nos crean archivos de audio distintos. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Como veis, tenemos estos audios. Clonamos todo este track, del track 1. Vamos a poner audio clips solo. Y se nos van clonando todos. Y estos son diferentes a estos. No es que se haya copiado, sino que se han clonado. Es una versión nueva de esos clips. Y que tenemos también el Frequency Shifter, que es este plugin de aquí. Aquí así sonaría sin el efecto. Y así con el efecto. Y bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Ah, bueno, los modos de grabación. Ahora, por ejemplo, si seleccionamos canal de grabar, que es el 28, vamos a asignárselo aquí. El 28 hemos puesto rec. Como veis ahora, nos sale como estas tres opciones, que esto es el monitoreo, que ahora lo vamos a ver aquí directamente porque nos lo han cambiado también un poco. Las entradas y el botón de grabar, como en cualquier otro DAW que nos sale aquí en la pista directamente, pues ya no tendremos que darle aquí en el mixer, sino que le damos aquí, como veis, aquí se nos activa, aquí abajo. Y ya para terminar, aquí en el mixer, en el modo de grabación, este sería nuestro canal de grabación, ¿no? Y antes, si teníamos nosotros efectos aquí en los slots y le dábamos a grabar, directamente se nos grababa con esos sonidos en el mixer y no podíamos quitarlos después porque se nos había grabado la pista ya con los efectos, como si hubiéramos consolidado. Ahora, si le damos aquí a la entrada, podemos elegir post-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a grabar la entrada de micrófono después de los slots, estos de aquí. Es como si la voz entrara por aquí, después del 10, y no se le grabará esto. Esto en el modo de grabación. Luego en el modo de monitoreo, para los que no sepan quitarlo, que se le escuchaba con preescucha, con latencia o lo que sea y le mareaba al grabarlo, en vez de cambiarlo de canal o rutearlo a otro sitio como se hacía antes, podemos darle aquí a off, que es quitar el monitoreo cuando esté armado, cuando esté en modo de grabación o enchufado siempre. Le dais a off y ya está. Y aquí le dais a grabar post efecto o la opción que vosotros queráis, post EQ, post level and panning, post track, lo que queráis. Será el modo de grabación que tenga en ese momento esta pista. Así que nada, yo creo que no me he dejado nada, o por lo menos nada importante. Y nada, si queréis que hagamos algún vídeo en concreto de alguna herramienta nueva de FL Studio, decidlo en los comentarios, suscríbete, por supuesto, entra al curso de voces que acabamos de actualizarlo, se supone, o estará muy cerca de actualizarse. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo, que yo salgo un poco por aquí, pero bueno, intentaré salir más, ¿vale? Ah, y suscríbete a mi canal, RDrop Tour también, lo dejaré por la descripción, que ahí tratamos temas más de producción y de FL Studio, así que si te interesa, pues vete para allá. Y nada, síguenos en Instagram y todo eso. Adiós, chicos. Adiós.